bienvenidos nuevamente a este su canal, Ministerios Reino y Avivamiento. Vamos a seguir con el tema número 26 del discipulado de guerra espiritual. Así que sé bienvenido en este día para que podamos nosotros seguir con estos temas tan importantes del discipulado. Y hoy, como te comentaba, vamos a ver el tema número 26, que es los obstáculos de la oración y el ayuno. Vamos a ver el poder del ayuno y lo que está bloqueando para que nosotros podamos estar orando y recibiendo la bendición. Y antes de entrar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu infinita misericordia, tu poder, tu amor. Te bendecimos, te exaltamos y declaramos que en este día, Señor, tu presencia ya está aquí con nosotros. Espíritu Santo, sé bienvenido a nuestro lado, por supuesto. Te pedimos que nos des discernimiento espiritual, que nos hagas crecer, Padre bendito, en esos niveles espirituales y que podamos seguir aprendiendo más sobre estos temas de guerra espiritual. De este discipulado te entregamos nuestra vida, nuestro corazón y atamos a las tinieblas. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos que ángeles acampan a nuestro alrededor y tú nos proteges. En el nombre de Jesús, amén. Decíamos nosotros que la oración, en el tema número 25, precisamente era el modelo de oración. Ya vimos nosotros cómo podemos entrar en la oración como lo hizo Jesucristo, como les enseñó Jesús a sus discípulos, y vemos nosotros por qué debemos orar, para qué debemos orar. Pero lo importante en este tiempo es que tenemos que orar por las promesas. Amén. Repite conmigo: promesas. Hay promesas en la Biblia y hay más de 6,000, 7,000 promesas que están en la palabra de Dios. Si nosotros escudriñamos y Dios nos habla, puede darnos una promesa para nuestra vida, para que nosotros podamos estar orando en base a lo que el Señor nos pueda dar o nos hayan profetizado algún día. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:3: pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es decir, les he enseñado que no podemos nosotros solamente pedir por pedir, porque el Señor, como todo un Padre bueno y misericordioso, nos puede dar todo, claro, pero no es correcto, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. El mejor ejemplo que podemos ilustrar es cuando nosotros somos padres y están nuestros hijos. Nosotros también quisiéramos darles todo lo que ellos nos piden, pero no podemos. Y en el caso que pudiéramos, a veces no les conviene. ¿Por qué? Porque todavía no tienen la edad necesaria. Imagínate que ahorita mi hijo Mauri, de 16 años, me pide un auto, que ya quiere irse a la escuela en auto. Ahorita por lo del COVID no se puede ir, pero imagínate, aunque tuviera yo el dinero no se lo compraría. Porque todavía no es tiempo. Tiene que aprender muchas cosas para manejar, sacar su licencia. Entonces, Dios no es que te quiera negar las cosas, porque Dios te ama y Dios quiere bendecirte grandemente, pero debemos de aprender a cómo orar para que las promesas se puedan cumplir. Y todo tiene que estar alineado a su reino. Recuerda, todo tiene que estar alineado a su reino y a tu propósito, no al propósito que Dios te dio, no a tu propio interés personal o lo que tú deseas. Acuérdate que se tiene que hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Entonces vemos que Dios responde a la oración conforme a sus promesas. Cuando uno pide sobre la base de estas promesas, ¿qué pasa? La oración no es respondida. Si tú no pides correctamente, pues la oración nunca la va a responder el Señor y ahí se va a quedar en un baúl, se va a quedar guardada. Entonces es similar nosotros a la manera que tenemos nosotros de relacionar, como te decía hace un momento, de los padres con los hijos. Ningún padre se compromete en darle a cualquier joven cualquier cosa que quiera o pidan. Pues no es correcto. Hay mucha gente que a lo mejor podemos ver en el mundo, pues, que hace eso, pero son gente que obviamente no quiere que a lo mejor pues los jóvenes estén molestando y por eso les dan todo, no están al pendiente de la familia. Pero nosotros como cristianos es totalmente diferente lo que estamos hablando. Hay que dejar claro que hay ciertas cosas que Dios va a cumplir y otras que no nos va a dar. Dentro de estos límites, el Padre responde a los pedidos de sus hijos. Es decir, nosotros ponemos límites a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. ¿Por qué? Porque debe de haber un orden para que no se descarríen.
Lo mismo pasa con nuestro Padre que está en los cielos. Él nos pone límites porque si no nos volveríamos locos, nos descarrilaríamos y podríamos ser tentados. ¿Para qué? Para que el enemigo pueda operar sobre nuestras vidas. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado. De la misma manera es con Dios, amada familia. Él nos ha dado promesas poderosas para nuestras vidas que constituyen obviamente una vida de oración. Y si tú pones en práctica el modelo de oración como lo hemos estudiado, y si aprendes a orar como te he estado enseñando en estos temas, entonces tus oraciones van a ser respondidas rápidamente. Hay testimonios que yo te puedo dar poderosos, como el de mi hermana que está viviendo en Canadá. Ella se acaba de cambiar de casa, pero el casero, cuando fue a ver esa casa, estaba en malas condiciones. Entonces tenía dudas ella y como que no quería, tenía miedo de hacer ese cambio, y le dije, no, hazlo, el Señor te va a respaldar. Y empezamos a orar, y lo poderoso es que declaramos las cosas que no vemos como si ya las tuviéramos. Y fue poderoso porque el día de ayer que hablé con ella, me dice, es que es increíble, Dios respondió a las oraciones, la casa está nueva completamente, lo que pensó que no iban a cambiar se cambió. ¿Por qué? Porque le dije, vamos a orar, y vamos a orar para que Dios toque el corazón del casero y pueda hacer todas las modificaciones. Y le dije, te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer. Y gloria a Dios. ¿Qué sucedió? La sorprendió. Entonces a ti también te va a sorprender el Señor, pero necesitas estar enfocado, enfocada en pedir correctamente, porque Dios le gusta bendecir a su iglesia, a sus hijos. Entonces necesitamos nosotros creer, tener confianza en nuestro Padre. Vamos a aprender que Dios ha prometido y que oremos conforme a las promesas de Dios. Porque si tú estás orando afuera de las promesas de Dios o afuera de lo que está en la palabra de Dios, pues entonces nunca se va a cumplir las cosas. Por eso debemos de aprender a tomar las cosas de Dios, las promesas, para poderlas declarar y estar nosotros en esa oración ferviente. Una manera de hacer esto es obviamente ir por la Biblia y marcar todas las promesas que Dios ha hecho. ¿Qué puedes hacer tú en casa? Pues con tu Biblia toma un color, un marcador tenue, para que puedas ir subrayando las promesas que Dios te vaya dando, porque de esa manera no se te van a olvidar, y cuando estés leyendo la Biblia va a ser algo poderoso, y en algún momento Dios te va a dar palabras que van a quedar guardadas en tu corazón y en tu mente y no se te van a olvidar. Pero Dios tiene el control para que esa promesa se pueda cumplir. No sabemos si es en días, no sabemos si es en semanas, en meses, o pueden pasar años, pero tú tienes que seguir creyendo que Dios va a cumplir su palabra y sus promesas en tu vida. ¿Ven? Usa tu Biblia en la medida que obviamente estás orando, y basa tus oraciones sobre estas promesas para que puedas tener una vida de poder. Ahora vamos a ver los obstáculos de la oración, porque si nosotros no conocemos lo que está como obstáculo, vamos a estar aparentemente orando y pues no va a haber respuesta. ¿Y qué sucede? La gente, amada familia, se cansa, se entristece, porque dices que Dios no me escucha. Es que yo oro, pero Dios no me escucha. No, Dios sí escucha, porque Dios no está sordo. Lo que sucede es que puede haber un obstáculo que está obviamente impidiendo que Dios pueda mandarte esa bendición y que suba tu oración como olor fragante. ¿Cuáles son estos obstáculos de la oración en los cuales tú tienes que tener mucho cuidado? Cualquier pecado, de cualquier tipo, necesitas tener mucho cuidado de estar caminando en santidad, de que tus vestidos de lino, como te prediqué el domingo en la cena de las bodas del Cordero, nuestros vestidos de lino fino tienen que estar limpios, sin mancha, sin arruga, todos los días. ¿Qué significa esto, pastor? Bueno, pues que tú tienes que estarte autoexaminando, pero no tú, sino con el Espíritu Santo. Amén. Para que el Espíritu Santo te pueda mostrar si hay algo que estás haciendo mal, o hay algo que está siendo de obstáculo. Si es algún pecado, inmediatamente tienes que pedir perdón, arrepentirte, y en el momento el Señor te va a perdonar, pero ya no tienes que volver a repetir el pecado. Amén. Podemos ver nosotros que otro obstáculo de la oración son los ídolos en el corazón. Pastor, ¿pero qué puede ser un ídolo en el corazón?
puede ser las riquezas. Dice Mateo, el libro de Mateo, que donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? Si está en Cristo, gloria a Dios. Pero si está en el trabajo, si está en las riquezas, si está en las cosas materiales, si está en las personas, entonces nosotros podemos hacer ídolo de cosas o de personas. Tenemos que tener mucho cuidado, porque las personas, como nosotros como cristianos, inconscientemente podríamos hacer ídolo de un pastor, un apóstol, y no podemos hacer eso. Tenemos que tener mucho cuidado, porque toda la gloria es para nuestro Padre que está en los cielos. Él es el dueño de nuestras vidas. Puede ser que una persona tenga algo de sus objetos personales pues más preciados, y eso lo haga un ídolo. ¿Por qué? Porque le pone más atención a eso. Ese es el significado. Cuando una persona le pone más atención al dinero, a las cosas materiales, a los problemas, a las personas, etcétera, está apartando entonces a Dios y está siendo un ídolo de esa cosa o de esa persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Otro obstáculo es un espíritu no perdonador. Esto, amada familia, ocasiona obviamente que no se escuchen las oraciones. ¿Por qué? Porque acuérdate que Dios nos perdonó a nosotros. Entonces la palabra es muy específica. Si nosotros no perdonamos a los que nos hirieron, nos ofendieron, entonces Dios no nos puede perdonar a nosotros. Hay una equidad. ¿Cómo es posible que nosotros pidamos perdón, si nos perdone Dios, pero nosotros no podemos perdonar a otros, a los que nos hirieron o nos hicieron cosas fuertes? Alguien me diría: pastor, pero usted no conoce lo que me hizo esa persona, lo que sufrí, lo que me hizo. Yo sé que puede ser muy doloroso, por supuesto, las situaciones, en el corazón, en la mente, con la familia, con los hijos. Pero cuando tenemos la mente de Cristo, cuando tenemos al Espíritu Santo y cuando tenemos esa nueva identidad en el nuevo nacimiento y esa regeneración en nuestra vida, entonces nuestra vida es completamente diferente. Nosotros ya amamos a nuestros enemigos, amamos a los que nos han herido, los que nos han hecho cosas, y los perdonamos en el nombre de Jesús. Si tú no puedes perdonarlo con tus fuerzas, pues es momento de que ores para que le pidas al Señor: Señor, ayúdame en tus fuerzas. Yo perdono a esta persona, yo perdono a aquel persona. Y si en este momento Dios te está hablando y Dios está tocando tu corazón para decirte que hay una persona que no has perdonado, hazlo ahora y repite: Señor, perdono a esta persona por lo que me hizo. La perdono no con mis fuerzas, sino con tus fuerzas. Hazme libre en el nombre de Jesús. Y es poderoso. Tienes que tener un corazón, ¿verdad?, conforme al corazón del Padre. Entonces no debe de haber ningún espíritu de no perdón. El egoísmo es otro obstáculo. Motivos equivocados. Si nosotros tenemos egoísmo, si somos nosotros personas que estamos con motivos equivocados manejándonos en nuestras vidas, las oraciones no van a tener obviamente resultado, porque Dios conoce el corazón y el pensamiento. Entonces a lo mejor alguien va a querer burlar a Dios. Pues no, porque Dios no puede ser burlado. Nadie puede burlar a Dios. Otro obstáculo es el hambre de poder. Oraciones manipuladoras. Dios tiene todo el poder, sí. Nos lo delega a nosotros, sí, por amor, por misericordia, pero nosotros tenemos que menguar. Nosotros no tenemos que ser soberbios, no tenemos nosotros que tener un hambre de poder. Tenemos que tener hambre de Dios, hambre de la presencia de Dios, de su palabra, del Espíritu Santo. De eso necesitamos tener hambre, pero no hambre de poder, porque el poder corrompe obviamente si no sabemos cómo manejarlo. Lo podemos ver en el mundo, lo podemos ver en ejemplos, ¿verdad?, que hemos visto nosotros en la política. El poder corrompe cuando no es bien dirigido, pero cuando está Cristo en nuestras vidas y nos da ese poder, fluye todo en el nombre de Jesucristo fuerte. Y no podemos nosotros estar orando para manipular ni a las personas ni a nadie. ¿Por qué? Porque eso no se debe de hacer, eso no es ético, eso no es correcto. Tus oraciones deben de ser sinceras, sin manipular las cosas, porque Dios conoce las intenciones de nosotros. Los malos tratos de la pareja en el matrimonio, ese es otro obstáculo en el cual las oraciones no son contestados. Los malos tratos de la pareja matrimonial. Tienes que amar a tu esposa, tienes que amar a tu esposo, tienes que darle el lugar que se merece.
Yo sé que es un avance, tienen que nivelarse espiritualmente la pareja. ¿Para qué? Para caminar en una misma carne. Porque si uno está en un nivel más alto y otro en un nivel más bajo, entonces ahí es donde viene esa parte de poder orar, de poder esperar, de poder esforzarse para que los dos lleguen a un nivel espiritual y entonces puedan unirse poderosamente en una sola carne. ¿Qué sucede? Que si uno está tratando mal al esposo o la esposa trata mal al esposo, las oraciones no van a ser escuchadas. Acuérdate que nosotros como esposos somos sacerdotes de nuestra casa y nuestras esposas tienen que estar sujetas a nosotros como su autoridad. Pero obviamente, ojo, no quiere decir que podamos hacer lo que nos place con nuestras esposas. No, todo tiene que ser en orden y en obediencia. Si nosotros le pedimos algo a nuestras esposas que está alineado a la palabra de Dios y es correcto, nuestra esposa tiene que obedecer. Si hay algo que no esté en orden a lo que estamos diciendo nosotros a nuestra esposa, pues no lo puede cumplir la esposa, no puede obedecerlo. ¿Por qué? Porque no está en orden. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tratarnos bien en ese matrimonio, en esa unión, para que nuestras oraciones sean contestadas. Si en este momento hubieron algunos problemas en el matrimonio, es momento de orar. Pídanle perdón a Dios para que el Señor pueda remover ese pecado, porque el diablo está, acuérdate, acusando día y noche. ¿Para qué? Para que las personas precisamente pues no obtengan los resultados en las oraciones. Si hay un maltrato con el esposo o la esposa, el diablo con el dedo acusador va con el padre y le dice: no puedes darle esta promesa porque mira lo que hizo, mira lo que dijo, mira lo que está haciendo. Y el Señor tiene que responder obviamente en base a lo que está viendo. Entonces necesitamos tener mucho cuidado. La incredulidad es otro obstáculo que nosotros necesitamos impedir que la incredulidad avance. Si hay incredulidad en tu corazón, en tu mente, es tiempo en este momento de que eches fuera ese espíritu de incredulidad, porque la incredulidad va a matar la fe, la incredulidad va a matar las promesas de Dios. Y lo que el diablo quiere es que tú no creas, que seas incrédulo, porque recuerda, la palabra de Dios dice que el diablo los cegó, les puso una venda en los ojos y en el corazón. ¿Con qué? Con la incredulidad, para que no les resplandezca el evangelio a los incrédulos. Pero nosotros ya tenemos resplandecido el evangelio en nosotros, así que si hay incredulidad, quítala, échala fuera en el nombre de Jesús. La autojustificación es otro obstáculo para la oración. El estarse autojustificando de todo: es que no tengo dinero por esto, es que el gobierno por esto no me da, es que el trabajo, porque mi jefe, porque el tiempo, porque el coche, porque no tengo coche. No podemos estarnos autojustificando. Eso genera que nuestras oraciones no sean respondidas. Entonces tenemos que tomar una actitud de hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, y ser responsables de nuestras acciones que estamos teniendo en ese momento. Si no tenemos coche, entonces vamos a orar a nuestro Padre. Lo mismo, te voy a dar un testimonio con mi hermana. El día de ayer, ella no tiene ahorita auto, y le dije a mi hermana: no te preocupes, el Señor va a proveer para ti una camioneta, te va a bendecir. Yo lo declaro y lo profetizo en el nombre de Jesucristo, y te voy a dar ese testimonio, porque Dios es un Dios de poder. Él está escuchando nuestras oraciones y Él va a bendecir a mi hermana. Yo lo sé porque Él me habló a mi corazón y me lo dijo. Yo le voy a dar ese auto, esa camioneta, y va a ser mucha bendición. Lo mismo puede pasar para ti, por supuesto. Entonces necesitamos nosotros no ser incrédulos, creerlo, tomar la palabra. Lo que te estoy predicando ahorita, o lo que estoy dándote en clase en este momento de este tema número 26 de los obstáculos de la oración, tómalos, arrebátalos en el nombre de Jesús, para que puedas ver la gloria de Dios poderosa en tu vida. Otro obstáculo es no permanecer en Cristo y en su palabra. Una cosa es que puedas recibir a Cristo en tu corazón, haberte bautizado, pero no seguir obviamente los lineamientos como hijos de Dios correctamente, caminando en obediencia, en santidad, en justicia, obteniendo obviamente la palabra de Dios para tu vida. Entonces, si no permanecemos en Cristo y no permanecemos en su palabra, ¿cómo Dios va a contestar tus oraciones? Si nosotros solamente nos acercamos el domingo para estar en su presencia, ¿cómo pretendemos nosotros que Dios conteste nuestras oraciones?
Tiene que ser una búsqueda constante, día a día, de que tú derrames tu corazón hacia nuestro Padre que está en los cielos y busques la llenura del Espíritu Santo. Pero eso nos corresponde a cada uno de nosotros. Yo como pastor no puedo hacerlo por ti. ¿Por qué? Porque no se puede. Es responsabilidad de cada uno. A mí me ha costado mucho trabajo, muchos años también, muchas cosas he tenido que sacrificar. Pero te lo digo con gozo, porque el Señor sigue transformando mi vida y mi corazón y sigue haciendo cosas hermosas. Aunque a pesar ahorita las cosas que quisiera que se cambiaran las cosas no se pueden, pero sigo creyendo, sigo teniendo fe en las promesas que me dio mi Señor. Entonces me animo y sigo adelante y me esfuerzo. Tú tienes que hacer lo mismo, amén. La falta de compasión también afecta a que tu oración pueda ser respondida. La falta de compasión, tienes que tener compasión por los más necesitados, por los enfermos, por los que están pasando por algún problema, amén. Y la hipocresía, el orgullo, es otro obstáculo fuerte para que tus oraciones sean contestadas. No podemos nosotros ser hipócritas. No podemos tener orgullo, soberbia, altivez en nuestros corazones, porque eso no le gusta a nuestro Padre. Entonces, no seamos como los fariseos, no seamos como los escribas, seamos como verdaderos hijos de Dios, seamos como Cristo. Amén. Como Cristo estuvo aquí caminando en la tierra, así seamos nosotros. Otro obstáculo en la oración es por no pedir conforme a la voluntad de Dios. Si tú no estás pidiendo conforme a su voluntad, pues tu oración nunca va a ser contestada. ¿Qué tienes que hacer? Orar en base a la voluntad de Dios. Si no conoces la voluntad de Dios, tienes que orar. Señor, muéstrame tu voluntad. Muéstrame qué quieres en específico que yo haga. Acuérdate, la oración tiene que ser específica. Si tú quieres algo, pídelo específicamente. Otro obstáculo es por no pedir en el nombre de Jesús. Si tú no pides las cosas en el nombre de Jesús, pues entonces, ¿a quién le estamos pidiendo? Todo lo que pidáis, pídalo en el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios, para que puedan ser contestadas nuestras oraciones. Otro obstáculo son los estorbos de demonios satánicos. Si nosotros no estamos en guerra espiritual y no estamos nosotros guerreando y orando para que todo espíritu inmundo salga de nuestra propia vida y de nuestra casa y de nuestra familia, pues el enemigo va a estar dentro y se va obviamente a acrecentar, porque los demonios se van uniendo en fuerza. Entonces tu casa tiene que ser casa de oración. En tu casa no debe de haber anatema, nada que no le agrade a Dios. Todo lo que no le agrade a Dios tiene que salir de tu casa. Si es una imagen, si es una figurita, algo, Dios te lo tiene que revelar. No tiene que ir el pastor a decirte esto sácalo, esto no, esto sí. No se puede. Tú tienes que aprender. Amén. Así es como nosotros aprendimos. Porque el Espíritu Santo nos iba mostrando qué estaba bien y qué no estaba bien. Y lo mismo va a ser contigo si lo dejas. Otro obstáculo es por no buscar primero el reino de Dios. Acuérdate, la palabra de Dios, Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, si tú no estás buscando primero el reino de Dios, pues no van a ser escuchadas tus oraciones. Pero si buscamos primero el reino de Dios, su justicia, su verdad, su amor, su presencia, entonces Dios no tiene por qué decirte no a las cosas que estén alineadas a tu propósito. Amén. Otro obstáculo es que Dios tiene un propósito mayor al negar tu pedido. Esto es muy interesante, porque a veces no recibimos lo que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo más grande para darte. Entonces ten fe, ten esa llenura de decir: ok, Señor, no me entregaste esto porque viene algo más grande y estoy en la expectativa de recibirlo. Así es como tú tienes que estar. No tienes que ser pesimista, no tienes que ser conformista, pero tienes que tener fe. Acuérdate que tu fe tiene que llevarte a niveles poderosos. Otro obstáculo es cuando no sabes orar cómo debes de orar. La oración es obstaculizada. Este es porque es más importante pedirle obviamente al Espíritu Santo que ore y que interceda contigo en la oración. Si tú no invitas al Espíritu Santo en tu tiempo de oración, estás orando tú. Pero como no sabemos qué pedir, entonces lamentablemente Dios está escuchando, pero no va a responder tus oraciones. Pero si ponemos al Espíritu Santo
con nosotros en medio y le decimos: Espíritu Santo, voy a entrar en oración, ayúdame en este momento a orar conforme a lo que mi Padre quiere para mí. No sé qué pedir, pero ayúdame. Me puede equivocar mi oración, pero tú vas a estar como discerniendo en el Espíritu para mí. Vas a estar hablando lo que yo necesito en esta oración, con gemidos indecibles, como dice la palabra de Dios. Entonces, estos obstáculos, si tú los quitas, si se remueven, tu oración va a ser escuchada. ¿Cuándo no orar para finalizar? Porque ya nos estamos alargando. Es importante aprender a esperar delante del Señor en la oración, por su guía, por su dirección antes de actuar. No actúes impulsivamente, no te desesperes. Lo mismo sucedió con mi hermana como testimonio. Le dije: no te desesperes, no tomes decisiones arrebatadas porque este lugar está más cerca o creo que esto está mejor. No, espera lo mejor de Dios. Amén. No hay necesidad, obviamente, de que tú puedas adelantarte a las cosas porque te van a salir mal. Mejor espera la bendición de Dios. Acuérdate que Moisés sabía actuar sobre la base de lo que Dios le había revelado siempre. Tenemos muchos testimonios en la Biblia acerca de eso. Lo mismo fue cierto que Josué, cuando ora en motivo de la terrible derrota de Israel en Hai, Dios reveló que había pecado entre el pueblo de Israel, y lo dijo en Josué 7. Dice: levántate porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado, levántate, santifica al pueblo. No era el tiempo de orar, era el tiempo de santificarse. Entonces lo mismo pasa contigo y conmigo. Es tiempo primero de santificarnos, de limpiarnos, y después tiempo de oración poderosa. Era tiempo de actuar en Josué, en la dirección dada en la oración. Algunas personas usan la oración como una excusa para evitar comprometerse y actuar en función de lo que Dios les ha dicho que hagan. Tenemos que ser obedientes. Amén. Y otros continúan orando cuando Dios ya ha respondido, pero no les gusta la respuesta. Pues como ya Dios te respondió, pues esa es la respuesta. Tienes que agradecer y tienes que seguir adelante. Amén. El día de hoy fue un tema poderoso. Ya no pudimos entrar en el ayuno, pero qué bueno, porque el ayuno es un poco más amplio. Así que en el tema número 27 lo vamos a ver del día miércoles. Entonces está listo, está lista, preparados. Yo sé que estos temas están llenando tu vida de bendición y yo lo declaro en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu plenitud y tu poder. Gracias por tu presencia. Gracias por lo que nos acabas de enseñar el día de hoy, de todos los obstáculos que pueden estar en medio de la oración, Señor. Y cuando tus oraciones, Padre bendito, cuando oramos a ti, no son contestadas, entonces removemos ahora en el nombre de Jesús todo obstáculo. Detenemos al diablo, Señor, en todo dedo acusador, y en el nombre de Jesús nos limpiamos de toda contaminación de espíritu, de carne, Señor, y declaramos que pondremos por obra todo lo que aprendimos el día de hoy para que no haya ningún obstáculo. Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que escudriñes los corazones, que les reveles a cada uno de nuestros hijos espirituales si hay algo o cualquier obstáculo en el nombre de Jesús para que ellos puedan ser libres. Yo declaro bendición, yo declaro promesas de bendición de Dios a tu vida, contestadas en el nombre de Jesús. Te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Dios te bendiga. No te olvides de darle ahí palomita, de marcar ahí, de suscribirte a nuestro canal de Ministerios Reino y Avivamiento. Que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.